Contexto de Mercadotecnia con Jorge Reyes Casas. Le damos ya la bienvenida vía telefónica a Jorge Reyes para hablar de Mercadotecnia. Jorge, buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo estás? Marceli, con gusto, como todos los lunes, estar aquí. El día de hoy les voy a hablar de una teoría que ha estado arraigada, y para los empresarios que nos están escuchando en este momento, que saben los fundamentos de lo que es la carrera de mercadotecnia, los fundamentos de este negocio, de esta ciencia, no podemos olvidar al profesor Jerome McCarthy, que a través de su libro Un enfoque de gestión aportó al mundo del marketing las variables clave de la oferta y que se bautizaron con el nombre de las famosas 4P, que es Product, Price, Place and Promotion. Esto es interesante porque fue publicado este libro en 1960, y fíjate qué interesante que hasta la fecha muchos de las universidades y muchos de los lugares donde se enseña la carrera de mercadotecnia se basan en estas 4Ps, y la verdad es que este análisis es un análisis básico de las variables que intervienen en la comunicación con el cliente. Ha formado parte del portafolio de muchos profesionales por su utilidad y claridad. O sea, podríamos decir que toda una carrera se puede dividir en estas 4 letras, 4 palabras, ¿no? Y al final, bueno, tú ya cuando ya estás trabajando un poco más profundo en la mercadotecnia, esta propuesta de McCarthy, bueno, lleva implícito una estrategia en sí misma. Y esta parte, el estudio del comportamiento del cliente, ha llevado que esta propuesta se vaya matizando. De hecho, he visto yo a lo largo del trabajo que yo he hecho en mercadotecnia en los últimos años, donde han empezado a salir algunas otras. Por ejemplo, salieron otras 5 Ws donde decían quién, cuándo, dónde y por qué, y luego de repente empezaron a poner las 4 Cs, que ya no eran las 4 Ps, que esa se me hace que es la que ha sido más aceptada, porque he visto muchas propuestas. Por ejemplo, las 4 Cs dice que en lugar de pensar en producto hay que pensar en cliente, en lugar de pensar en promoción hay que pensar en comunicación, en lugar de precio hay que pensar en costo, y en lugar de plaza hay que pensar en conveniencia. Entonces, a pesar de que es de las más modernas y es de las pocas que han logrado penetrar, porque he visto un montón más de estrategias que le han querido desplazar a las 4Ps que hasta la fecha no se han ido desapareciendo, ¿no? Entonces, estas nuevas aportaciones de agregar Ps o agregar Cs o agregar Ws indican una reflexión más profunda sobre la adaptación del modelo inicial a las nuevas exigencias del mercado, donde el cliente y su comportamiento de compra ocupan un papel fundamental. En este contexto de construir o constructivo, podría ser interesante tomar en consideración una 5P, y esta, la verdad, no la mencionaría yo si realmente no se me ha hecho importante, pero ya lo he visto en varios autores que están hablando de una 5P, que es la P de propósito. ¿Y cuál es el significado? Principalmente, pues contextualizar las 4Ps anteriores, entenderlas bajo un propósito. O sea, ¿para qué un precio? ¿Cuál es el propósito del precio? ¿Cuál es el propósito del lugar? ¿Cuál es el propósito del producto? ¿Cuál es la razón de ser? ¿Para qué fue creado, no? Entonces, así la comunicación de un producto, servicio, un precio en un lugar, y utilizando técnicas de promoción, obedecen en suma a una intencionalidad, a un propósito. Entonces, en un análisis más exhaustivo, la finalidad de esta 5P podría estar incluida en la promoción, pero si el objetivo es encontrar un mapa conceptual que nos ayude a nosotros como profesionales a dirigir en forma efectiva la oferta, pues sería interesante otorgarle una categoría similar a las anteriores. Yo, la verdad, cuando lo vi dije, sí, esta debe ser una 5P, porque ya llegó un momento, y sobre todo con los nuevos tipos de consumidores que están más enfocados no tanto en el producto, sino en el propósito del producto en estas nuevas épocas, pues yo creo que sí sería interesante agregarla en cada uno de los análisis que hagamos. Es importante tener en cuenta que representa el propio cliente en sí. O sea, la P de propósito es, haz de cuenta, la esencia de la marca en función de un cliente. De hecho, les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, el producto pueden ser tenis para correr. La promoción, bueno, pueden ser spots publicitarios en televisión local, revistas especializadas, ¿no? El precio de los tenis, no sé, 1,100 pesos. La plaza,
tiendas especializadas. Pero el propósito es qué necesita mi cliente, qué necesidad tanto emocional como real va a ser satisfecha y cuáles son los propósitos de todo lo que vamos a hacer. Dar a conocer la marca, las características del producto, el uso, la competencia contra otro tenis muy parecido, etcétera. O sea, ya lo vemos. De hecho, en el libro El desafío de Starbucks de Howard Schultz, que es el director pues general, el CEO de Starbucks, él nos habla de que el gran desafío no era cuando caían las ventas de la marca, no cuando el valor de la acción se perdía. Yo creo que el gran reto que él, y le recomiendo este libro que lo lean, el desafío es cuando la marca pierde su esencia en la búsqueda de ese número de ventas o rentabilidad, o tal como lo dice él en el libro, dice que las empresas pagan un precio cuando sus líderes no prestan atención a lo que puede estar fracturando sus bases. En este caso es su esencia, en este caso su P de propósito. Entonces, también les recomiendo que vean un video de Simon Sinek que se llama Empieza por el cómo o el para qué, y dice que el para qué es la razón de ser de la marca, ¿sí? Es la razón por la que te levantas todos los días a trabajar. Y pues les digo también a muchos de los que dicen, bueno, pues la razón por la que me levanto a trabajar es el dinero. Y la verdad es que el dinero no debe ser un propósito, el dinero es una consecuencia de que estás realizando tu propósito de buena manera y concuerda con las necesidades del cliente. Entonces, pues hay que meter dentro de nuestra chistera, y si no conocen las 4 P's, bueno, pues les recomiendo estudiar un poquito más de esa parte, pero bueno, si ya las conocían, les recomiendo agregar esta 5ª P, que le va a dar un contexto general a su estrategia de mercadotecnia. Jorge, esto no obliga finalmente a los empresarios, a los emprendedores a regresar a aquellas teorías como de management de la visión, la misión, pero en serio, pues, o sea, como más allá que algo que está ahí colgado en la pared, como volver a replantearnos finalmente, no nada más que en términos monetarios qué queremos de este negocio, sino finalmente, no sé, pienso como en una pregunta para qué trascender o cómo ves la trascendencia del negocio, ¿no? Como esto del propósito. Sí, ¿cuál es la no me razón parece de estar fácil aquí? plantearlo. ¿Cuál es la razón de ser de tu marca? O sea, ¿cuál es la razón por la que tú te levantas todos los días a trabajar? Y eso, cuando yo lo veo mucho, cuando yo platico con dueños de negocios y les hago esta pregunta, cuando lo hago con gerentes y así como que batallo para que me contesten, a menos de que sí tengan bien penetrada la misión y la visión, pero cuando lo hago con el dueño me dice, mira, cuando yo pensé en abrir este negocio, pensé en esto y esto y esto, y creía que no había esto y esto y esto, y la verdad es que yo sentía una necesidad latente de ayudar a la gente en esto y esto y esto. Entonces, de repente, cuando empiezas a oírlo, pues ahí sacas ese propósito, ¿no? Esa esencia de la marca que desde un punto de vista podría ser misión y visión, pero siento que también la misión y visión se pierden en un póster adentro de la empresa y la empresa tampoco no lo vive todos los días. O sea, tienes que organizar un esquema donde la misión y la visión se vivan en la organización. Por ejemplo, los valores, ¿no? Pues este mes va a ser el valor. Si dentro de mis valores viene el trabajo en equipo, este mes va a ser el mes del trabajo en equipo, y haces que toda la gente viva cada uno de los valores de la organización y que se los aprenda, porque hay veces que hasta en el gafete lo traen y yo lo pregunto a los trabajadores a través de sesiones de grupo y los trabajadores me dicen, es que no sé, a ver, déjame checo en el gafete, y en el gafete dice cuál es la misión. O sea, tratamos de meterlo en las cabecitas de los empleados, pero no lo hacemos de una manera estratégicamente correcta. Porque no se vincula. Buenos días, primero, Jorge. Hola, Marce, ¿cómo estás? Feliz semana, gracias por estar con nosotros. No se vincula lo que tiene que ver los departamentos de recursos humanos con esto que debería de inspirarte todos los días, que es la misión y la visión. A mí me gustaría saber cuántos de los empleados de las diferentes empresas que tienen definida su misión, su visión, su decálogo, etcétera, etcétera, realmente conocen estas. ¿Cuánto se socializa al interior de las empresas? ¿Cuánto del espíritu que se supone que te mueve como empresa te lo hacen que se embeban los empleados por parte del ejemplo que ponen los propietarios? Creo que ahí es un gran problema, porque estamos hablando de esta generación pues tan importante de empleos, como se viene diciendo en voz alta desde el Estado, el municipio, el país mismo. Y yo preguntaría, ¿cuántos de los dueños de estos grandes consorcios realmente le interesa el empleado? Entonces,
¿por qué el empleado tendría que interesarse por la misión y la visión de la empresa si el dueño, el propietario de la empresa no le interesa quiénes son sus colaboradores? Sí, definitivamente. Y fíjate, esto hay que visualizar un triángulo donde en la parte de arriba está el cliente, en el otro pico del lado derecho en la parte de arriba está la empresa, en la parte inferior derecha del triángulo está el cliente y en la parte inferior izquierda está el empleado. Y muchas veces trabajamos en la organización con acciones de empresa a cliente, o sea, tratando de hablarle al cliente. Cuando, paradójicamente, cuando tú empiezas a trabajar con el empleado, el marketing más poderoso que existe es el que hace el empleado con el cliente, o sea, la parte de abajo del triángulo. Pero para que la parte de abajo del triángulo funcione, tú tienes que hacer que tú como empresa le tienes que hablar al cliente. No sé si lo lograron visualizar, pero más o menos tú como empresa le tienes que hablar al empleado. Y el empleado tiene, ¿a qué me refiero con hablarle? Con capacitaciones, con decirle qué es lo que quiero de ti, con gratificaciones cuando hace las cosas bien, con tratar de entender esa esencia, qué es lo que hablábamos el día de hoy, cuál es el propósito fundamental de la marca y cómo lo traslado al trabajador. Si el trabajador lo logra entender el colaborador lo logra entender de una buena manera, el marketing más poderoso es el que se da en la parte de abajo del triángulo entre el colaborador y porque es el contacto directo de la empresa con el cliente. Porque es el de todos los días, pues sí. Es el que te toca, o sea, el señor McDonald's no puede estar en todos los McDonald's del mundo, pero pues los chavos es el negocio de comida más grande atendido por puros chavitos adolescentes. Pero son los representantes de los dueños que nunca van a poder estar. Yo no me imagino al dueño de la marca McDonald's, sí a los franquiciatarios, pues el interés que tengan porque sus empleados se embeban de esta filosofía o de estas políticas internas de las empresas. Creo que ahí anda fallando algo que además tiene mucho que ver, Jorge, con algo que hemos platicado también en innumerables ocasiones. ¿Cuántos trabajos están siendo ocupados por gente que no quiere estar ahí? Porque no es lo suyo, porque no se identifica, porque no es su propósito. Y entonces se cacarean mucho los empleos, pero luego no se va al fondo, que tiene que ver, esto está muy relacionado con la productividad, con la creatividad, con el espíritu, con el ánimo, con la transformación que debería de generar cada uno de los empleados de una empresa, por más pequeño o por más modesto que sea el puesto. Efectivamente, sí, definitivamente, y más con que los millennials, que ya lo hemos hablado en innumerables ocasiones en este espacio, que ellos buscan estar cambiando de trabajo regularmente para que cada trabajo les represente un reto. Entonces, yo creo que el foco rojo que nos prende a todos es que dentro de 10 años el 75% del comercio a nivel mundial va a estar controlado y realizado por los millennials. Entonces, pues sí, ahí nos prende focos a todos de tratar de tener buenos propósitos y tratar de comunicarnos en forma correcta con nuestros colaboradores y nuestros trabajadores. Pero además tendríamos que ver qué porcentaje de las ventas que se hagan en un futuro van a ser cara a cara. Muchas de estas ventas van a ser a través del comercio digital. Pues sí, aunque de acuerdo a la tendencia, o sea, sí se está migrando hacia el comercio digital, pero también muchos de los millennials están queriendo regresar al comercio tradicional. Claro, y a los pequeños negocios face to face con el dueño. Sí, a lo que se ha considerado con el medio ambiente, al orgánico, pues muy filosofía muy hipster, ¿verdad? Pero sí, finalmente qué bueno que estén ocupados de estos temas. Muy bien, pues ese es el espacio del día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta. Mi Twitter es @jorgereyes_77, y mi teléfono de la oficina es 793-0101, por si tienen alguna duda, alguna pregunta o algún tema que quieran que tratemos en este espacio. Bueno, pues ahí están nuestras fuentes de contacto. Oye, ¿ya leíste a Jesús Silva Herzog la mañana de hoy? No lo he leído. Bueno, léelo. El título es De encuestas y se termina diciendo: no se trata, por supuesto, de tirar a la basura la herramienta, mucho menos de restringir su difusión. Se trata simplemente de reconocer que en estos tiempos de incertidumbre las encuestas están lejos de ser la cámara imparcial que retrata con exactitud nuestros humores. Eso es lo que dice Silva Herzog Márquez, y seguro que te interesará y ya estaremos platicando de esto porque ya empiezan las encuestas. Y bueno, creo que nunca han terminado de estar, pero ahora
con más intensidad en relación a lo local. A Coahuila veía una encuesta que publicó un aspirante a candidato independiente de si ese día fuera el día de las elecciones, por quiénes votarían. Entonces, bueno, pues ahí hay una gráfica bastante relevante y luego también ya se empiezan a hacer predicciones rumbo al 2018. No sé si con tanta anticipación sean válidas, pero finalmente le toman la temperatura al humor con el que está el ciudadano en México. Sí, definitivamente, y creo que sí es muy rápido como para empezar a levantar campanas al vuelo. De hecho, todavía ni hay candidatos de ninguno de los dos partidos. Entonces, muchos se van a decidir y cuando se decidan ahí es cuando se va a... Pues lo vemos con Hillary y con Trump, cómo se empezó a mover todo esto y después de una pequeña conversación de Trump en la convención, fíjense cómo empezó a moverse todo el escenario de las encuestas. Ya nos vamos, Jorge. Muchas gracias. Jorge. Bueno, gusto saludarlos. Hasta luego.